quedaros hasta el final, porque al final tendremos una pequeña sorpresa que os va a gustar. Así que, bueno, en el día de hoy, lo que y a tratar va a ser sobre cómo la hipertrofia influye sobre el powerlifting. Como sabéis, somos atletas de fuerza, queremos hipertrofia, pero tenemos que saber cuáles son los matices, cuáles son los detalles que van a influir a la hora de entrenarla con el objetivo de mejorar la fuerza. Así que no somos culturistas únicamente como tal, y el objetivo de la hipertrofia no va a ser solo la ganancia de masa muscular. Tendremos que aplicarlas para mejorar en el power. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a seguir el guión que dijimos, guión que hemos puesto por las historias, ¿vale? Y vamos a intentar al final responder tanto las preguntas que nos habéis dejado anteriormente como todas las que nos hagáis ahora al final del directo. Vamos a intentar acotarnos a la hora que tenemos para que no se haga demasiado pesado. Así que vamos al lío. Bueno, lo primero es, y una de las preguntas que más nos hacen, ¿qué es lo que caracteriza a un bloque de hipertrofia aplicado al powerlifting? ¿Vale? Que digamos cuáles son las características que van a englobar a los bloques. Pero claro, para conocer esto primero tenemos que situar los diferentes bloques cuando hablamos. Siempre estamos hablando de todos los diferentes bloques, con lo cual vamos a ponerlo en contexto. Primer bloque, ¿vale? Lo más alejado de la programación, de lo que sería la competición. Va a ser el bloque de hipertrofia, ¿vale? Siguiente bloque, bloque de fuerza base. Seguido del bloque de volumen, picking y tapering, ¿vale? Después podríamos incluir lo que sería una recuperación activa después de lo que sería la competición, pero básicamente esos van a ser los bloques en los que nos vamos a centrar. Cada uno tiene unas características, a grosso modo, ¿vale? Bloque de hipertrofia, ganar masa muscular en variantes. Bloque de fuerza base, ganar fuerza en variantes. Bloque de volumen, acumular capacidad de trabajo, mejorar toda la tolerancia al volumen en ejercicios de competición, los ejercicios competitivos. Bloque de picking, hacernos fuerte en los ejercicios competitivos, descarga o tapering, prepararnos para la competición y luego la recuperación activa, darle descanso a todo el cuerpo. Eso sería el resumen de los bloques, para que nos pongamos en contexto, ¿vale? ¿Y por qué se hacen así? Bueno, porque si os fijáis va alternando un bloque de mucho volumen con uno de intensificación, mucho volumen, intensificación, ¿vale? Solo que va siendo más específico conforme más se acerca a la competición y más inespecífico cuando nos alejamos. Nos metemos de lleno en lo que serían los bloques de hipertrofia. ¿Cuáles son las características del bloque de hipertrofia, Víctor? Pues bueno, como habéis visto, hemos separado bien lo que sería desde que empezamos la preparación hasta que llegamos a la competición. Una pregunta de los que me habéis hecho a mí cuando he subido el pregunta y respuesta a la historia relacionado con el tema de hoy es que ¿qué bloque es menos importante? Esto es algo que nos preguntáis mucho. Si hubiese que quitar un bloque de todo esto, el que quitaríamos sería el bloque de fuerza base, que es básicamente un bloque de transición. Como podéis ver, queda un bloque de hipertrofia, capacidad de trabajo, mejorar las ganancias de masa muscular. Si quitamos el bloque de fuerza base, el siguiente sería un bloque de volumen. Esto haría que estemos mucho tiempo sin enfrentarnos a carga alta o a carga cercana a lo que vamos a hacer en la competición, que sería un 1RM. Entonces, por eso se introduce el bloque de fuerza base, para potenciar puntos débiles y para estimular ese sistema nervioso y tirar carga alta. Si no tuviésemos mucho tiempo, querría decir que no va a pasar mucho tiempo sin volver a tocar carga alta, porque no hay mucho tiempo entre una competición y otra, con lo cual quitaríamos ese bloque de fuerza base. Características del bloque de hipertrofia. ¿Por qué lo usamos? Primero, nos tenemos que situar que hemos acabado una competición, es decir, estamos totalmente fritos a nivel del sistema nervioso. Hemos tirado una RM y lo que menos queremos en ese momento es tirar pesado. Por lo menos me pasa a mí y le pasa a Rubén y a nuestros atletas. No queremos saber nada de lo que es el powerlifting. Y esto es curioso, que se acentúa más cuanto más tiempo llevas entrenando y más nivel tienes, más ganas tienes del bloque de hipertrofia y de quitarte de los kilos. Los novatos sí que están deseando volver a levantar y poner más motivados de las competiciones, pero nosotros nos tenemos muchísimas ganas de los bloques de hipertrofia. Eso, estamos ahí con el sistema nervioso, hemos sufrido mucho estrés previo a la competición, a nivel articular estás fatigado porque estás expuesto a esas cargas altas del picking y de la propia competición, con lo cual necesitamos resetear un poco. Entonces este es el primer motivo por el que hacemos un bloque de hipertrofia, que es que nuestro sistema nervioso descanse, nuestras articulaciones descansen. Por eso, en esta etapa no vamos a tirar pesado. ¿Nos vamos a desadaptar a carga alta? Sí.
pero es que buscamos esta desadaptación. No es algo que hagamos que vaya a ser malo. No es malo desadaptarte a cargar. Tú solo quieres tirar pesado o ser el más fuerte el día de la competición. De nada sirve ser fuerte todo el año. Entonces, este bloque va a hacer mismamente eso. Nos va a desadaptar de esas cargas altas y va a hacer que nuestro sistema nervioso funcione mucho mejor porque haya descansado. A nivel articular, vamos a descansar de todas esas cargas pesadas. Y el objetivo principal va a ser que vamos a orientar nuestro enfoque a ganar masa muscular, que es de lo que vamos a hablar en este directo, que es de esa hipertrofia, cómo trasladar esa hipertrofia. Entonces, el objetivo principal sería ese, generar masa muscular, ganar masa muscular en los músculos involucrados en el movimiento de competición. Exactamente. ¿Cuáles serían errores comunes que se suelen cometer cuando estamos en un bloque de hipertrofia? Normalmente, como venimos de competir, es el momento en el que queremos mejorar nuestra composición corporal, venimos de estar comiendo mucho para poder rendir, y lo normal es que nos pregunten, Rubén, Víctor, ¿es el momento de poder ponerme a definir, a bajar calorías? Pues bien, la respuesta es que justo después de la competición es el momento perfecto, ¿vale? Es el momento ideal en el que podríamos empezar a tener una bajada de peso corporal, de grasa, reducir las calorías, y esto tendría que ir aumentando ligeramente y linealmente progresivo cuando vayamos a meternos de lleno en el bloque de hipertrofia. Al principio, las primeras semanas de un bloque de hipertrofia va a ser simplemente una pequeña recuperación activa. Va a ser simplemente bombear el músculo, con lo cual ahí no va a haber ningún tipo de problema. ¿Cuánto? Que al final siempre queremos datos. Pues imaginaros, las 2-3 primeras semanas no va a haber ningún tipo de problema. A partir de ahí vamos a ir empezando a intensificar el bloque de hipertrofia, y que estemos trabajando a más repeticiones no significa que no estemos trabajando a un carácter del esfuerzo alto. Es más, buscaremos acabar también el bloque de hipertrofia con determinados AMRAPs, incluso antes en el tren superior, para mejorar la capacidad de lucha, para mejorar nuestra hipertrofia, usando un estilo más heavy duty, y para culminar una intensificación después de todo el volumen, en un rango de repeticiones en el que hemos estado trabajando. Porque el siguiente error es que terminamos de hacer un bloque de hipertrofia y queremos testear nuestro rendimiento y lo testeamos con el movimiento básico. Imaginar que estamos haciendo barra alta o una sentadilla frontal y nos ponemos a testear nuestro rendimiento después de ese bloque con un básico. Pues no, es un error, porque no estamos adaptados al movimiento y tampoco estamos adaptados a repeticiones bajas. Incluso dentro del mismo movimiento, una barra alta, si hemos estado trabajando entre 8 y 10 repeticiones, imaginarse, no podemos testearnos a 4, ¿vale? Porque no estábamos adaptados todavía a ello, no hemos hecho una progresión para ese rango de repeticiones, ¿vale? Eso sería otro de los errores, ¿bien? El siguiente error y pregunta que nos hacen normalmente es si en el bloque de hipertrofia la única diferencia es que trabajamos los movimientos de competición pero a rangos de hipertrofia. Y no. La realidad es que tenemos que trabajar con variantes, porque además es uno de los objetivos, dejar de trabajar en movimientos básicos de competición. ¿Y estas variantes dónde van a ir enfocadas? ¿A los puntos débiles o puntos fuertes, Víctor? Pues esto va a depender principalmente del nivel del atleta. Nosotros vamos a diferenciar básicamente 4 niveles. Primer nivel, un nivel principiante, luego un nivel intermedio, un nivel avanzado y un nivel élite. Élite sería una persona que ya prácticamente toca matices para potenciar su máximo rendimiento, pero tiene muy poco potencial de mejora. En los dos primeros, nosotros centraríamos nuestro foco a mejorar nuestro punto fuerte. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos cuál es nuestro punto débil. No tenemos suficiente experiencia para saber cuál es nuestro punto débil. Que esto es algo que nos preguntan mucho. ¿Cómo hago para mejorar mi tríceps en la banca? Lo más probable es que no sepas si te falla el tríceps en la banca. Porque hayas competido una vez o dos veces y hayas fallado tu bloqueo, no quiere decir que tu tríceps sea débil y tu punto débil o tu sticking point se provoque en el bloqueo, sino que simplemente ese día, por lo que sea, puede ser que haya fallado en ese día, en ese punto, simplemente lo más probable porque no tenga una técnica asentada. Entonces tenemos que potenciar nuestro punto fuerte. Si somos principiantes o intermedios, punto fuerte. Vemos dónde somos fuertes y seguimos mejorando ahí. Y cuando ya somos atletas de un nivel avanzado, nos vamos a centrar en nuestros puntos débiles, porque ya tenemos suficiente experiencia como para haber localizado un punto donde hemos fallado frecuentemente, lo que es nuestra debilidad. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es que nuestro eslabón débil está limitando todo nuestro potencial y tenemos que ir a buscar ese eslabón débil. A partir de ahí buscaríamos una selección de ejercicios que se enfoquen en este eslabón débil.
Es más, es que esta parte me encanta porque es uno de los errores que más se cometen y que lo aprendí de los mejores preparadores que te dicen, mira, es que cuando eres principiante no solo no sabes cuál es tu musculatura fuerte o tu musculatura débil, porque no es lo mismo que esté más hipertrofiada que realmente seas capaz de ejercer más fuerza con ellos, porque yo tengo, por ejemplo, mucha hipertrofia de los erectores espinales y es mi punto débil, porque va por otros factores. Una cosa que lo tengo hipertrofiado, mis erectores a nivel estructural, pero luego a nivel del sistema nervioso hay una afectación por mis hernias, que es lo que me hace, es que no pueda producir suficiente fuerza con ellos, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar perfectamente de la parte muscular y hay que diferenciar la técnica, porque es muy curioso como podemos ver. Imaginaros un caso práctico, un caso real. Levantador que está comenzando a hacer zoom, ¿vale? Se pasa del convencional al zoom y no tiene técnica todavía. ¿Qué le ocurre? Que falla en el bloqueo, ¿vale? Siempre muere en el bloqueo, pero empieza a mejorar y a trabajar rack pull, trabajo de peso muerto desde bloques, trabajo de peso muerto con gomas, pero de nuevo sigue fallando en el bloqueo, hasta que de repente hay un año que cambia, consigue mejorar su técnica de pulirla de verdad, y lo que le estaba pasando es que partía con la cadera muy alta, con las rodillas muy extendidas y con una posición de una flexión dorsal o lumbar, con lo cual siempre tenía que desenrollarse eso en el bloqueo. Siempre iba a fallar ahí, pero no por una cuestión de fuerza. Entonces, si conseguía mejorar la técnica, partir de una posición más vertical y mejorar las palancas, mejoraba su peso muerto. Pero no solo eso, sino que además le cambiaba el punto de estancamiento, le cambiaba su punto débil. Y es que pasaba de estar en el bloqueo a estar en el despegue, porque ha conseguido una técnica correcta. Y lo normal es que en un sumo falles en el despegue y no en el bloqueo. ¿Okay? O sea, fijaros, musculatura, que no tiene que estar relacionada con la hipertrofia, que vamos a tener que trabajar mucho todos los grupos musculares y centrarnos de los más grandes a los más pequeños cuando somos más principiantes y enfatizar en la técnica, ¿vale? Porque esto es otra cosa también muy interesante. Tenemos que trabajar de un concepto que no se lo he escuchado nunca a nadie aquí en España, que es trabajar de distal a proximal, porque es más fácil el progreso, las ganancias de peso y de masa muscular en general, que es básicamente trabajar desde la zona central del cuerpo hacia los extremos. ¿Qué es más importante? ¿Trabajar el pectoral o los tríceps? Pues el pectoral. ¿Qué es más importante? Trabajar, por poner el ejemplo, el cuádriceps o el core. Pues al principio el core, porque es la zona central. Pues eso es trabajo de proximal a distal. Y eso en los novatos, en los bloques iniciales, es muy importante, ¿vale? Entonces, básicamente vemos que tenemos diferentes características de bloque de hipertrofia. La primera característica, como ha dicho Rubén, es esa selección de ejercicios. Es fundamental y cambia por completo con respecto a bloques cercanos a la competición, la selección de ejercicios en este bloque. Lo primero, hemos visto, tenemos que seleccionar un ejercicio que vaya enfocado o a tu punto débil o a tu punto fuerte, dependiendo de tu nivel. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que este ejercicio debe de darnos un rango de movimiento mayor que nuestro movimiento de competición. Es decir, si tu punto débil real es el tríceps, no va a hacer press de banca parcial en el bloque de hipertrofia, aunque ese ejercicio trabaje tu punto débil. Vamos a buscar un ejercicio que nos dé un rango de movimiento mayor y trabaje ese punto débil, que en este caso, por ejemplo, podría ser un press de banca con agarre cerrado. Nos da un rango de movimiento mayor al cerrar el agarre, pero además potencia nuestro punto débil, que es el bloqueo o el tríceps. Lo mismo pasaría a la sentadilla, por ejemplo, si usamos una sentadilla barra alta. Tiene un rango de movimiento mayor que una sentadilla barra baja. Además, si por ejemplo metemos un calzado con tacón y cerramos nuestro stand, vamos a darle aún más rango de movimiento al ejercicio. En peso muerto usaríamos peso muerto si usamos sumo convencional, si usamos convencional con déficit, peso muerto rumano, peso muerto piernas rígidas. Vamos a buscar siempre ejercicios con un rango de movimiento mayor, porque lo que buscamos es bajar la carga para estimular menos nuestro sistema nervioso y provocar las máximas ganancias de hipertrofia, que esto se produce llevando un ejercicio que elongue y contraiga al máximo la musculatura involucrada. Entonces no vamos a buscar un ejercicio con un ROM parcial, sino con un ROM completo. Esto me recuerda, bueno, la semana pasada empezamos ya a escribir los libros o a plantear los libros que vamos a sacar de técnica de cada uno de los básicos, no solo el de programación, que ya lo tenemos. Y una de las partes es diferenciar las variantes. Entonces, las variantes pueden ir, imaginaros, según el agarre, según el rango de movimiento, según el implemento que se use. Y el ejemplo que ha puesto Víctor me recuerda a que imaginaros que podemos usar
combinaciones de estas para los diferentes objetivos. Por ejemplo, un agarre cerrado de un press de banca para un bloque de hipertrofia. Pero si además lo combinamos con, según, no solo la anchura del agarre, sino según la posición del leg drive, ¿vale? Podemos hacer combinaciones. Y entonces, si nos vamos a un bloque de hipertrofia lo más alejado de competición y lo más inespecífico, podríamos hacer una mezcla. Un bloque que sería press de banca cerrado con Larsen, ¿vale? Estamos mezclando dos. Y eso, conforme vamos avanzando en el bloque de hipertrofia, fijaos cómo vamos buscando de menos específico a más específico. Y vamos a ir de un agarre cerrado Larsen a un agarre cerrado normal o un agarre cerrado con taco, como ha dicho Víctor. Entonces, vamos a ir progresando. Pero es que esto también está relacionado no solo dentro de un mismo mesociclo. Imaginaros que tenemos diferentes etapas y el levantador es muy novato. No va a competir. Y lo que necesitamos es hacerle un par de ciclos de hipertrofia completos, no uno solo para pasar después de fuerza base, sino hacerle 2 de hipertrofia. Pues a lo mejor en el primero nos vamos a centrar en, como hemos dicho, el más alejado y más inespecífico, que sería ese Larsen con agarre cerrado, y en el siguiente podemos buscar el trabajo de agarre cerrado sin Larsen, pero con gomas. Y vamos jugando con otras variantes. Y estamos combinando diferentes para el mismo objetivo, de menos específico a más específico. Fijaos hasta qué punto le podemos dar vuelta a la programación. A mí personalmente me parece guapísimo, me parece espectacular cómo podemos jugar con tantos detalles en función del nivel de experiencia, del tiempo que tengamos, de las necesidades, del rango de movimiento, de variaciones, de técnica. En fin, una pasada. Relacionado con esto que estamos hablando, hay una pregunta de Alex que acaba de poner ahí, que qué haríamos ahora, cómo vamos a enfocar después del tema de la cuarentena, preparaciones. Esto encaja directamente con lo que estaba comentando Rubén. Nosotros, por ejemplo, con nuestros atletas, ¿qué estamos haciendo? ¿No están entrenando o están entrenando mamoneo? No. Tienen una programación establecida según lo que se prevé del calendario. De tal forma que si no tenemos material / discos para hacer una programación de power, lo que están haciendo es un periodo de hipertrofia general. Sería muy inespecífico. Trabajo con flexiones lastradas, todo lo que sería el patrón del movimiento de competición, porque realmente estamos trabajando el mismo patrón, pero muy inespecífico. ¿Qué sería el siguiente bloque? Seguir en ese periodo de hipertrofia, pero cada vez más específico. Y el periodo de hipertrofia se recortaría. No haría falta tanto trabajo de hipertrofia de forma general porque ya hemos metido un bloque muy largo. Entonces simplemente sería ese bloque puente para encajar con el resto del movimiento. Se seguiría esa transición o ese continuo dentro de lo que es lo más inespecífico a lo más específico. Por eso lo hemos encajado de esta forma en esta cuarentena, porque no había otra opción. Exactamente, es como aprovechar la situación para hacer uno de esos bloques para que cuando llegamos y terminemos, ya cuando toquemos barra, o hagamos uno muy pequeñito, en función de lo que haya estado haciendo el levantador, o ya directamente, en función de la fecha, que seguramente no tengamos mucho tiempo, o hagamos un bloque de fuerza base o directamente con volumen para empezar a tocar ya los básicos de competición, ¿vale? Así que esto sería. Entonces, justamente con esto relacionado, ¿cuál es la diferencia de un bloque de hipertrofia con un bloque de volumen? Que es otra de las preguntas que planteamos. Pues la principal diferencia, ¿vale? Es la frecuencia, ¿vale? Que en el bloque de hipertrofia normalmente va a ser menor y más volumen en una única sesión. El volumen en el bloque de volumen, el total de la semana va a ser mayor, con lo cual necesitamos más frecuencia de entrenamiento, y la mayor diferencia es que el movimiento que vamos a hacer, que vamos a entrenar, en el bloque de volumen va a ser el movimiento y el patrón de competición como tal, y en el de hipertrofia no. Además, en el bloque de volumen, el rango de repeticiones va a ser un poquito más corto y con mayor número de series, que esto también es fundamental. No estamos trabajando, si estábamos haciendo en banca entre 8 y 12 repeticiones, en el bloque de volumen a lo mejor vamos a intentar buscar, en vez de un 4x12, un 6x6, ¿vale? Fijaros cómo vamos a ir jugando. Cantidad de volumen por sesión, cantidad de volumen por semana, movimiento no de competición, variante, movimiento de competición, rango de repeticiones más bajo compensando con mayor número de series, las frecuencias, en fin, son muchos detalles, pero para que vayáis teniendo una idea. Esto ya sé que es complejo, pero fijaos que es que prácticamente os estamos diciendo nuestra formación, la que hacemos en los seminarios y demás, estamos intentando introduciros a esto y ya de por sí es complejo. Claro, al final, esa es otra de las características fundamentales de este bloque. Si la selección de ejercicio era fundamental, cómo ajustar nuestro microciclo, es decir, cómo ajustar nuestra semana de entrenamiento, va a ser otra de las características diferenciales.
Porque en hipertrofia es el único bloque de toda una preparación de Power en la que el microciclo se organiza según patrones de movimiento. Nosotros estamos en powerlifting, nuestro objetivo es levantar el máximo peso. Entonces, nosotros en la mayoría del año lo que hacemos es cuantificar un volumen por un movimiento y una intensidad, sentadilla, press de banca y peso muerto. Ese volumen o esa intensidad la vamos repartiendo según una frecuencia y ajustamos un microciclo de entrenamiento. De tal forma que se ven cosas que a los culturistas les extrañan tanto, por ejemplo, a Ale el Tanque cuando empezó con nosotros, como hacer sentadilla, banca, tríceps y remo en una misma sesión. Porque lo que hemos hecho es cuantificar un volumen y una intensidad total y dividirla en el microciclo según nos va cuadrando mejor por la recuperación. Pero en el bloque de hipertrofia no se hace así, sino se hace más como un estilo culturista. En nuestro caso lo que hacemos es dividir según patrones de movimiento y sus compensatorios. De tal forma que, por ejemplo, la sentadilla se haría con trabajo extensor de rodilla, prensa, extensiones de cuádriceps, búlgara. El trabajo compensatorio, que sería flexión de rodilla, curl de isquio y trabajo de glúteo en rotación externa y trabajo de core. Entonces no se mezclarían movimientos de competición, nunca va a hacer en un bloque de hipertrofia sentadilla con banca o casi nunca, dependiendo de cómo se organice la preparación, sino que se divide por patrones de movimiento. Esa es otra de las características que diferencia este bloque de hipertrofia y que sí se parece más a lo que se viene viendo en el trabajo de culturismo o de estética. Esto nos lleva directamente a la pregunta que en el bloque de hipertrofia, ¿cuál es el orden ideal o qué orden seguimos a la hora de seleccionar los movimientos? Pues bien, hay varios estudios que hicieron con culturistas que a la hora de buscar la hipertrofia se dieron cuenta que si le dejaban libre albedrío, por así decirlo, en el orden de los ejercicios, mejoraban más cuando seleccionaban los primeros los que más les gustaban. Por ejemplo, imaginarse que preferían hacer prensa antes que hacer sentadillas o extensiones de cuádriceps y le dan intensidad y antes que hacer sentadillas o usar técnicas de pre-fatiga. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de hipertrofia aplicado al powerlifting, esto cambia. Y aquí necesitamos, no todo vale, necesitamos tener todo controlado. Con lo cual, queremos hipertrofia, queremos mejorar el rango de movimiento y la capacidad de trabajo, pero concretamente en los movimientos de competición, por eso usamos variantes. Entonces es importante que siempre lo hagamos empezando la sesión por la variante en concreto de la que queramos mejorar. No vamos a hacer un press de pecho con mancuerna antes que un press de banca cerrado, ¿vale? Que a lo mejor un culturista sí lo haría. Y además eso a ellos le permite no tener que estar usando cargas tan altas, no fatigar el sistema nervioso y incluso poder generar más hipertrofia. Y decíamos, bueno, entonces no queremos generar más hipertrofia nosotros, sí, pero para mejorar los movimientos básicos de competición, ¿ok? Esto es muy importante entenderlo, porque vais a ver que ahora mismo estamos en la era de la sobreinformación, vais a ver algunos como Eneco, que es amigo mío que estábamos el otro día hablando por el tema de en YouTube, y es muy importante que él te va a poder decir que sí, que a lo mejor hace un press con mancuerna antes de un press inclinado, pero nosotros no, porque él quiere mejorar la hipertrofia y nosotros queremos mejorar el movimiento de competición, ¿vale? Esto es también otro detalle muy importante. Claro, así como orientación, básicamente, primero se empezaría por el movimiento variante del movimiento de competición, que sería nuestro movimiento principal. El siguiente ejercicio que haríamos sería un patrón que se haga con los dos miembros a la vez, o las dos piernas o los dos brazos, no se trabajaría unilateralmente, porque se parece más a ese patrón del movimiento de competición. Luego se trabajaría unilateralmente y luego se trabajaría muy analíticamente. Ejemplo, sentadilla barra alta, prensa, sentadilla split, extensiones de cuádriceps. El básico, uno con las dos piernas, uno con una pierna y el otro de aislamiento. O sea, sería más o menos la idea. Básicamente es el que más nos permite mover carga de más a menos para aprovechar el máximo rendimiento a cada ejercicio. Porque aunque no queremos fatigar nuestro sistema nervioso, sí queremos mover la máxima carga en cada ejercicio. Cuanta más carga movamos, más transferencia, no más transferencia, pero sí más fácil será esa transferencia luego a bloques de volumen o a los movimientos de competición. Exactamente. Otra pregunta que nos ha llegado que también nos resultó muy curiosa y es, como sois powers, normalmente se nos da por hecho que trabajamos siempre los tres movimientos en una sesión. Y esto es un error muy común. O sea, poca gente, a no ser que esté en una corriente de súper alta frecuencia, trabaja los tres movimientos continuamente. Hablábamos Víctor y yo y teníamos algunas historias de cuando fuimos al europeo, de que un alemán le contaba cómo entrenaba 5 días a la semana los tres básicos de competición.
¿Qué pasa? Que era un tío de 120, si no me equivoco, Víctor, Sí, y que sí. acababa frito, estaba articularmente hecho mierda, que normalmente se estancaba en ciertos periodos, porque claro, cuanto más pesa, cuanto más nivel tiene, menos frecuencia toleras. Y imaginarte el sistema nervioso cómo acaba de frito cuando estás trabajando los 3 movimientos de forma continua. Entonces, en un bloque de hipertrofia es más acentuado aún, ya que la frecuencia es menor, podemos aprovechar para enfatizar solo sobre un movimiento o patrón. Entonces, no mezclamos movimientos, no hacemos full body, ¿vale? A no ser que seamos súper novatos y estemos haciendo una rutina de 3-4 días full body para aprender técnica mientras estamos trabajando la hipertrofia. Pero claro, fijaos que aquí se complica, estamos hablando de un caso especial, no de forma genérica, ¿vale? Que al final tenéis que pensar que la idea en este bloque va a ser darle un estímulo muy fuerte en una sesión a esos grupos musculares y dejarle un tiempo de recuperación acorde para poder darle otro estímulo de igual magnitud. No buscamos tanto como en el bloque de volumen gestionar muy bien la fatiga y darle estímulos frecuentemente a ese gesto, sino aquí nos olvidamos de esa especificidad y vamos directamente a machacarnos y un tiempo de recuperación. Aquí entraría también qué estilo de hipertrofia buscamos o cómo trabajamos nosotros. Pues mira, hace poco leía uno de los libros que más me ha gustado, que se llama Propósito Primitivo, que era del entrenador de Ed Coan, ¿vale? Y todo lo habla no solo para el power, sino de la hipertrofia. Y te comparaba dos estilos, ¿no? El estilo de intensidad para hipertrofia y el estilo de volumen. El estilo de Dorian Yates y el estilo de Bill Pearl, que era un culturista que se dedicaba a entrenar los músculos hasta 3 veces por semana y nunca llegaba al fallo y metía mucho volumen. Por el contra, nos encontramos a Dorian Yates, que usaba el sistema Heavy Duty, que básicamente hacía un par de aproximaciones, 3, dependiendo si era un básico, necesitaba aproximar más, y entrenaba una o 2 series a muerte a un rango de en torno al 75-85% del RM. Y iba a morir ahí. ¿Qué pasa? Uno era muy poca frecuencia, el que es el trabajo que usaba Dorian Yates. Otro es el trabajo con mucha frecuencia y sin llegar a fallar nunca. ¿Por qué? Porque eso le daría mucha fatiga al sistema nervioso y no podría volver a entrenar. ¿Cómo nos gusta hacerlo a nosotros? Pues nos gusta, como siempre decimos, combinar. Nos gusta usar las dos formas. Y es que no vamos a coger y el primer día nos vamos a machacar a muerte, porque eso generaría que no tengamos rango para poder seguir progresando, nos quitaría gains, por así decirlo, y empezaríamos con el enfoque de más conservador, ¿vale? Intentando darle un poco más de volumen y algo más de frecuencia a lo mejor, y conforme vayamos progresando nos vamos a ir adaptando a esas series de máxima intensidad, incluso en esas variantes de los básicos, hasta completar y finalizar con 1 o 2 semanas en función del movimiento para un ANRAP o esa serie Heavy Duty en esa variante. Pero claro, esto también varía mucho del sujeto en función de las lesiones, de la cantidad de fatiga que genere, que tolere, del tipo de trabajo, estilo de vida, pero fijaos cómo vamos a progresar y vamos a usar los dos enfoques de forma lineal, porque al final lo que queremos es ir haciéndolo cada vez más específico al esfuerzo de 1RM. ¿Y eso cómo se consigue? Pues en los ANRAPs se ha visto que la velocidad a la que se alcanzan las últimas repeticiones son incluso más bajas de las que se alcanzan durante 1RM, con lo cual, si queremos mejorar nuestro green, nuestra capacidad de lucha, que tenéis un vídeo en YouTube, podemos ir haciéndolo así, progresando de esa forma. Claro, al final esto es algo que a la gente le pasa mucho, que vemos muchos errores, y es que acaban la competición, empiezan un bloque de hipertrofia e intentan la primera sesión meter 200.000 ejercicios con series descendentes, con tal y cual. Lo que estás consiguiendo es que no aproveches, te está sobrando la mitad del entreno o más. Yo he acabado, como sabéis, la preparación hace 2 semanas. La semana pasada hablé con Juan, con mi preparador, y es que no podía hacer nada. Es que yo hice 2 ejercicios de tríceps, 2 series, y yo tenía unas agujetas que no me podía ni mover por esa desadaptación a esos ejercicios. ¿Tendría sentido meter una serie al fallo descendente? Nada de sentido. Va a ser todo muy progresivo para cuando pasen 5 o 6 semanas tener un potencial de esa adaptación a las repeticiones altas y poder sacarle de verdad provecho y que todo sea una línea ascendente de esa acumulación o de ese sacar provecho, aprovechar cada serie del entrenamiento. Todo Exacto. tiene que ir muy progresivo. Y ahora esto es lo que nos lleva a otro punto más, que es, ¿tratamos igual a los 3 movimientos y la hipertrofia influye igual a los 3 movimientos? Pues no. Y esta pregunta también me encanta. ¿Por qué?
Porque no vamos a trabajar en un bloque de hipertrofia en los mismos rangos de repeticiones para los tres, que esto es un error muy común, ¿vale? No va a durar el bloque de hipertrofia lo mismo para los tres, sino que en uno va a ser más largo y en otro va a ser más corto. ¿Por qué? Porque cada movimiento responde de forma distinta a la hipertrofia. Y se ha visto, y sabemos, que además ese fue mi TFM y mi TFG, que el peso corporal, la cantidad de masa muscular y la hipertrofia influye más y aumenta más el rendimiento en los movimientos de tren superior, en concreto en este caso en el press de banca, y en menor medida en el movimiento de peso muerto. ¿Por qué? Por diferentes razones, entre ellas, uno, a nivel muscular, que los músculos pectoral, tríceps, deltoide, son más sensibles a la hipertrofia, ¿vale? Tienen mayor potencial de hipertrofia que otros músculos como por ejemplo los erectores espinales o los isquios, que son extensores de cadera para lo que sería el peso muerto. Y digamos que la sentadilla se encuentra ahí en ese punto intermedio. ¿Pero qué le pasa a la sentadilla? Que aumenta también mucho el rendimiento cuando aumenta la grasa, pero no estamos hablando de hipertrofia en este caso. Estamos hablando de otros factores a nivel mecánico, como lo que sería la barriga, el rebote, desplazamiento de centro de masa y diferentes puntos. Entonces, no vamos a tratar, resumen, a los tres movimientos igual, pero nunca, no solo en el bloque de hipertrofia, sino nunca. Y ahora, el rango de repeticiones va a ser distinto, además de la duración del bloque. ¿Por qué? ¿Por qué, Víctor? Al final, tenemos que tener claro que antes de meternos en eso, del tema de la duración, que esto es una cosa que siempre nos dicen y que han preguntado, ¿y cuánto dura un bloque de hipertrofia? Esa es una pregunta que es muy difícil contestar por lo que ha dicho Rubén, porque no vamos a estar en un bloque de hipertrofia en un movimiento igual que en otro. Es decir, en el press de banca puede que empecemos un bloque de hipertrofia y a las 8 o a las 10 semanas sigamos trabajando entre 8 repeticiones, incluso entre 6 y 10 repeticiones. Pero en el peso muerto te aseguro que no va a empezar un bloque y a las 10 semanas vas a seguir trabajando en rangos de hipertrofia, por lo que hablaba Rubén, porque uno tiene más, se asocia más a los factores neurales, otro se asocia más a los factores de esas ganancias de masa muscular. Entonces, cuando preguntamos ¿cuánto dura un bloque de hipertrofia o de lo que sea? Tenemos que acotar a uno de los movimientos, porque las programaciones van a ser totalmente diferentes. Nosotros no ajustamos una programación en general, no dividimos unos bloques en general, sino dividimos unos bloques por movimiento. Y igualmente puedes estar trabajando en peso muerto ya a 4 a 5 repeticiones y en press de banca sigues trabajando a 10 repeticiones y en sentadilla posiblemente vaya entre medio. Incluso, una cosa que nos preguntaban antes, si es que solo trabajamos accesorios, solo trabajamos ejercicios en rangos de hipertrofia antes de competir, pues quiero decir, lejos de la competición, no. Antes de competir, incluso a 3, 4 semanas, puedes estar trabajando variantes de la banca a 6 a 8 repeticiones. El peso muerto no, pero el press de banca va a trabajar rangos de repeticiones muy cerca de competición. Depende del atleta, pero no va a haber unos rangos muy generales y esto no es cuadriculado, sino es totalmente Es modificable y más, adaptable. si os fijáis en Víctor, nos hemos dado cuenta que encima él mejora más su rendimiento cuando está trabajando con mucho volumen y luego de repente intensifica que cuando hace un picking como tal. Estos son una de las herramientas que se usan cuando estamos hablando de Emerging Strategy, ¿no? Que las de Mike Tuchander de RTS, pues él te dice, estudia cuál es el rango de repeticiones y de volumen o de frecuencia con el que tú alcanzas tu pico máximo de rendimiento y aplícalo antes de una competición. Pues eso con Víctor perfectamente lo hemos hecho. Hemos visto que él necesita volumen y no bajar de 3 repeticiones antes de hacer una toma de RM, por ejemplo, en los movimientos de sentadilla o press de banca. El peso muerto, evidentemente, va a funcionar de forma distinta, pero cumple estos mismos patrones de que siempre necesita más volumen en sentadilla, más volumen en banca, después en sentadilla y por último, el que menos, el peso muerto, ¿vale? O sea, fijaros que los bloques no son algo cerrado ni muchísimo menos, pero va a ir variando en un continuo para cada uno de los movimientos, con lo cual va a haber momentos en que vamos a encontrarnos todos en un bloque de hipertrofia, pero que al final el peso muerto ya puede estar haciendo un bloque de fuerza base y la sentadilla y el press de banca continuar haciendo un bloque de hipertrofia, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, esto se complica. Digo, incluso puede que estemos trabajando en un bloque de fuerza base o en un picking y seguir metiendo variantes o ejercicios a altas repeticiones, que esto no es acabo el bloque de hipertrofia y ya no paso de 10 repeticiones en toda la temporada. No, hay ejercicios en los que se sigue trabajando. Lo que tiene el bloque de hipertrofia es que ese objetivo principal
de desadaptarnos neuralmente y enfocarnos a ganar masa muscular. Pero eso no quiere decir que el resto del año no queramos seguir ganando masa muscular. Cuando estéis trabajando un 6x6 en sentadilla, ganancias de masa muscular va a haber por ese volumen y ese estímulo. No quiere decir que solo se gane masa muscular en el bloque de hipertrofia. Exacto. Entonces ahora, dentro del propio bloque de hipertrofia, ¿cuáles son los rangos que recomendamos y que trabajamos normalmente para cada uno de los movimientos? Pues bien, a grosso modo, ¿vale? Digamos que vamos a poder trabajar en torno a 8 o 14 repeticiones en las variantes enfocadas a lo que sería el press de banca, ¿vale? En torno a 6, 10, 12 en sentadilla, ¿vale? Y en peso muerto van a ir entre 6, 8 y raramente, cuanto más nivel tienes, a 10, ¿vale? A no ser que sea el auxiliar de una variante. ¿Qué me quiero referir? Pues si estamos haciendo como variante un peso muerto convencional déficit, si yo hago sumo, el auxiliar sería, imaginaros, un rumano con agarre snatch o posición asimétrica de B-stand, ¿vale? Entonces ahí, a lo mejor, en el básico de la variante estamos trabajando entre 6 y 8 y en el siguiente sí estamos trabajando entre 8, 10 o 12, ¿vale? Para que vayáis viendo los rangos y cómo jugamos, ¿ok? Pero es lo mismo. Si luego necesito, creo que puedo estar todavía muy alejado de la competición, que estoy trabajando a esas repeticiones en el peso muerto como básico y luego en la variante, creo que necesito enfatizar más aún o por simplemente motivación del atleta, le quiero sacar más partido, pues puedo intentar seguir manteniendo esas repeticiones en el básico y en la variante de ese agarre snatch o rumano, pues jugar con las repeticiones sin ningún tipo de problema porque para eso es la variante. También otra estrategia que usamos mucho en el peso muerto, pensad que el peso muerto es un ejercicio que a altas repeticiones genera una fatiga muy grande, sobre todo a nivel musculatura más profunda, que no se va a involucrar de esa forma luego cuando trabajemos cerca a la competición. Entonces, una estrategia que usamos mucho es jugar con los tempos. Jugar con los tempos tanto en la concéntrica, pero sobre todo en la excéntrica, es una estrategia que hace que, bueno, ya sabéis que si el que le guste el powerlifting puro es porque no le gusta subir de 5 repeticiones. Entonces hay atletas a los que trabajar 10 repeticiones generalmente les genera hay momentos en los que los tienes que obligar, porque es así, pero abusar de ello le va a generar mucha desgana al entrenamiento. ¿Qué hacemos en esos momentos? Jugar con los tempos. El tiempo bajo tensión de la serie tiende a ser parecido porque aumentamos el tiempo bajo tensión de cada repetición. Eso hace que tú en el papel veas 5 o 6 repeticiones, te creas que estás haciendo fuerza, pero realmente por el tiempo bajo tensión total estás trabajando en un tiempo bajo tensión de hipertrofia. Entonces, es otra estrategia que usamos mucho, sobre todo en las variantes de los básicos, no tanto en los accesorios, pero más en las variantes de los básicos en el bloque de hipertrofia. Quien nos conoce sabe que usamos mucho los tempos en la excéntrica porque además nos encanta, porque ayuda a reforzar la técnica, ¿vale? Nos va a mejorar mucho la concienciación corporal, nos va a mejorar mucho diferentes errores comunes como por ejemplo un valgo, posición de los codos, posición de la espalda, nos mantiene más conscientes y nos hace fuertes. Y en concreto en el peso muerto, que la mayoría de personas no hacemos excéntrica, produce unos resultados brutales porque realmente nos falta la mitad del trabajo que podríamos estar haciendo para mejorar. Entonces la fase excéntrica es fundamental en el peso muerto y sobre todo en estos bloques de hipertrofia, ¿vale? Que estamos alejados y no necesitamos generar tanta fatiga como lo haríamos en un bloque de volumen. ¿Ok? Vale. Bien. Vamos a hablar del último punto, ¿no? Exactamente. Antes de contestar preguntas. Eso es. Antes de contestar la última pregunta y más, tenemos unos puntos que van relacionados, que al final es, ¿cuáles son los errores que cometen la gente que quiere ser power builder? O sea, ¿realmente eres power builder? Todo el mundo ahora tiene en su Instagram, en la descripción, power builder, ¿no? Bueno, pues realmente pocos son power builders de verdad. Se me vienen algunos referentes, y no solo que usen química, porque parece que solo se puede ser power builder si usas química, pero la realidad es que tú deberías ser competitivo en ambas modalidades y entrenar para ambas, pero con cabeza. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas nos gusta entrenar fuerte, entrenar pesado y hacer los básicos. Y queremos hacer entre 1 y 4 repeticiones los básicos de competición para sentirnos que hemos tirado fuerte, que nos vamos a ir a casa mejorando para poder subir el récord al Instagram que hemos hecho y después nos vamos a hacer un montón de ejercicio y de volumen a bombeo. Contar
series, eso no vale para nada. Entonces tenemos que, si yo me encuentro con que quiero hacer 80 series de elevaciones laterales, pues no pasa nada. Eso es claro que influye luego en el press de banca, claro que tenemos que cuantificarlo, claro que está mal hecho porque hay demasiada diferencia entre un rango de repeticiones y otro. Estamos fatigando el sistema nervioso por un lado y fatigando a nivel estructural por el otro, con lo cual entramos en un bucle de fatiga continua que no estamos tolerando, ¿vale? Entonces, hay muchos errores, que tenéis un vídeo y un artículo incluso en nuestra web, ¿vale? Y vamos a ir comentando. Esto es una cosa que, bueno, creo que está aquí viéndolo porque lo he visto antes, Carlos Solá, que es atleta nuestro, amigo y compañero del equipo. Él es realmente, yo creo que una de esas figuras de lo que es realmente el power building. El power Totalmente. building llevado a la competición de culturismo y llevado a la competición de power. ¿Y para eso tienes que usar sustancias dopantes? No, porque podrías competir en culturismo natural y en powerlifting natural. Él siempre tiene claro que vamos a tener una fase general y una fase común en las que ambas combinan, que son estas fases en las que hacemos hipertrofia, en las que hacemos volumen, en las que trabajamos un movimiento pesado, ya puede ser el de competición o no, y luego un trabajo auxiliar enfocado a ese movimiento, pues podrían ser eso, fases de hipertrofia, fases de volumen, donde hay un buen trabajo a nivel de ganancia de masa muscular. Pero luego esto requiere una especialización. Y esto requiere que cuando tenemos que tirar pesado de verdad, no se puede trabajar auxiliares con el objetivo de ganar masa muscular. Si tú vas a buscar una recuperación para tu sistema nervioso central y manifestar un máximo rendimiento en un levantamiento de peso, no puedes pretender que cuando trabajar al máximo los accesorios y no generar fatiga, porque se va a generar fatiga. Entonces eso, en vez de hacer power building, no está haciendo ni una ni la otra, porque no está haciendo la parte del power. Y lo mismo hablaba con Carlos el otro día por teléfono cuando te lo lleva a la preparación específica de culturismo. Tú no puedes pretender que un atleta deshidratado, que un atleta comiendo muy poco, con un riesgo de lesión muy alto, haga un 1RM, porque es que es imposible, porque se rompería y porque no está en un estado preparado para eso. Lo que está es preparándose para manifestar su estado de forma en un escenario posando. Entonces, realmente, yo creo que el power building es toda la parte central y luego el realmente power builder se va a especializar a un lado o a otro sacrificando uno de los dos lados. Cuando se prepare para culturismo, sacrificará los pesados. Cuando se prepare para power, sacrificará la estética. Con esto podemos ver otros levantadores, pues como Guti, que viene de competir en los dos incluso en la misma temporada, y no los va a ver tirando RM a una semana de competir en culturismo porque no tendría sentido. Y esto es igual que pasa para aplicar simplemente el razonamiento cuando hacemos, por ejemplo, otras modalidades como halterofilia más power, como le pasa a Mira, o hablando muchas veces con David Micol, que también trabaja con nosotros, con Sheya, y es que cuando va a competir en uno, nos vamos a enfocar en ello. Vamos a hacer lo que se llama un volumen de mantenimiento en la modalidad donde no vamos a competir y vamos a progresar en la modalidad donde vamos a competir. Entonces, si voy a competir en power, bajo y simplemente trabajo técnica en haltero y luego estoy enfocándome en power, incluso en las últimas semanas corto el haltero y me dedico solo al power y viceversa. Entonces tendremos bloques donde el volumen más o menos va a estar regulado, conforme se acerca una competición, uno aumenta y el otro disminuye hasta que uno desaparece y de nuevo empiezo, ¿vale? O sea que vamos jugando. ¿Qué pasa? Que esto es complicado, esto es complejo y tenemos que ir jugando con ello. Otra cosa es hacerlo de forma recreativa y que queramos ir mejorando en los dos, o simplemente trabajar los dos, porque al final va a ser difícil cuando alcanzamos un buen nivel. Y dentro de la parte del power building vamos a encontrarnos diferentes técnicas avanzadas. Pues vamos a recomendar algunas de las que más nos gustan a nosotros, que usamos dentro del power y que no tenemos que usarlas todas, como hemos dicho, ni siempre, porque estamos quemando etapas, estamos quemando ganancias. Cuanto antes uses una técnica avanzada, antes te quemas y antes te vas a estancar. Con lo cual, si eres capaz de progresar con lo básico al principio, mejor, para que cuando te estanques uses esas técnicas de verdad, ¿vale? O sea, que tienes que estar concienciado de que está guay probar cosas nuevas, pero hay que ser muy fuerte mentalmente para saber que te tiene que gustar lo básico y lo simple. Y esto es una de las cosas que leía también de Dan John en uno de sus últimos libros, que he estado leyendo también en esta cuarentena y que me encantó, la verdad. Entonces, Víctor, ¿cuáles son las técnicas que usamos, técnicas avanzadas aplicadas al Power y que pueden usar también algunos Power Builders? Bueno, vamos a recomendarnos las favoritas de cada uno. A mí personalmente Respawn es de las que más me gusta porque te permite
con una misma intensidad, es decir, una misma carga, aumentar el volumen total de trabajo y aumentar las series, las repeticiones efectivas dentro de esa serie. Porque nosotros vamos a contar una serie efectiva desde un RIR 4 hacia 0, menos de eso no sería una serie efectiva, no serían repeticiones efectivas, que nos permite el respawn, que desde que llega al fallo y hace ese descanso de 20 segundos o ese cluster, a partir de ahí todas van a ser efectivas, porque ya no va a tener capacidad de hacer un RIR 4 o superior. Sin embargo, si hacemos, por ejemplo, una técnica como una drop set, si hacemos una bajada de la carga demasiado alta, volveríamos otra vez a cero, quizás. No a cero, pero sí empezaríamos otra vez repeticiones no efectivas. Entonces alargaría mucho el tiempo de la serie y muchas repeticiones de ella no serían efectivas. Usaría más respawn para un ejercicio más pesado y una drop set para un ejercicio más de aislamiento que nos permite esas altas repeticiones. Si metemos, por ejemplo, una sentadilla muy pesada, una sentadilla barra alta pesada en cuanto a hipertrofia, si metemos una drop set y reiniciamos, nos va a fatigar más por la fatiga general que por lo que realmente es de lo que la carga o lo efectivas que son esas reps. Y a mí personalmente también me gustan mucho las repeticiones forzadas, porque nos hacen que puedas trabajar más excéntrica, con lo cual hay más trabajo pesado, aunque la concéntrica te la faciliten una vez llegado al fallo o a un RIR determinado. Las repeticiones forzadas me gustan también. A mí va variando en función del objetivo y, por ejemplo, me gusta usar mucho la técnica de micromod, ¿vale? Que son diferentes posiciones, agarre o stand en los calentamientos para mejorar el patrón de un básico, por ejemplo, ¿vale? Me encanta. Para usarlo con barras especiales también me gusta muchísimo, por ejemplo, con la multigrip, muy estilo a los Wesley Barber. Me encanta para los básicos las excéntricas, ¿vale? El trabajo de excéntrico, como hemos dicho. El trabajo de técnica de excéntrico unilateral y con bilateral, por ejemplo, para los isquios, un trabajo de 2-1, concéntrica con las dos, bajada con una que hace mayor énfasis, ¿vale? Y luego me gustan mucho las isométricas. Por ejemplo, la uso mucho en las búlgaras, que todo el trabajo de búlgara, de split y demás, me encanta el trabajo isométrico al final de una serie. O, por ejemplo, Víctor también me lo pone mucho cuando estamos trabajando con las elevaciones laterales, ¿vale? Pero el trabajo isométrico después de un determinado rango de repeticiones, me encanta. Te enseña a sufrir y además lo hace aportándote muchos beneficios de tiempo bajo tensión, pero con poca fatiga al final, porque el trabajo isométrico genera poca fatiga en comparación con un excéntrico. Y luego meto bastante las mioreps en el trabajo de tríceps con la cuerda en extensiones, que me encanta como finisher también en los días de trabajo con mucho énfasis en el tríceps. Es una única serie, me hace darlo todo en una única serie, por así decirlo, con lo cual me puedo enfatizar mucho en darle esa intensidad. Entonces, bueno, ya se va a cumplir dentro de 10 minutos la hora. Hemos hecho un repaso de todos los bloques en general y concretamente del bloque de hipertrofia. Hemos visto muchos detalles. Todo esto lo vais a tener en el libro que vamos a sacar dentro de poco. Son detalles que hablamos en nuestros seminarios y que vamos a intentar sacarlo en formato online, webinar, que vais a flipar, va a ser una pasada, porque imaginaros lo que ha dado tan solo para hablar diferentes tips, y esto se puede hablar de muchísimas más cosas, de meternos en macrociclo de hipertrofia, mesociclo, microciclo por sesión y diferentes detalles, ¿vale? Y además queremos deciros que, bueno, hemos ampliado el equipo de entrenadores con Julio, por ejemplo, que ya lo sabéis. Si queréis información de cómo trabajamos, solo tenéis que escribirnos, y si queréis aprender más como entrenadores, también sobre todos estos detalles, que al final se aprende mucho, y que os hemos dejado, como hemos dicho, si os quedabais hasta el final, un regalo que es, si vais a nuestra web, y hablando por supuesto de Power Building y de hipertrofia, y vais al programa de Power Building y ponéis el código directo RV, ¿vale? Podéis tener un 50% en el programa. ¿Por qué? Porque así vais a poder ver perfectamente cómo programamos nosotros cuando intentamos combinar ambas cosas, cómo a lo mejor le podemos dar un énfasis a trabajo de bíceps, que no lo hacemos normalmente cuando hacemos powerlifting de forma normal o no tanto, gemelo, o esos detalles que van a marcar la diferencia de realmente un buen power builder, y no trabajar siempre pesado, sino primero con esas variantes que hemos dicho y luego haciéndolo cada vez más específico para finalizar con una AMRAP. Así que podéis pegarle un ojo y creo que os va a gustar. Y bueno, vamos a responder las preguntas. Una cosilla antes de responder. Para lo que hablaba Rubén, nosotros, como sabéis, no solo nos enfocamos a atletas, sino que siempre nos enfocamos a esos entrenadores o esas dudas para otros entrenadores, que al final seréis muchos de los que estáis aquí.
Nuestros programas nunca van a estar diseñados 100% para atletas, porque realmente no es tampoco nuestro público objetivo el sacar programas para todo el mundo. Sabéis que defendemos al 100% la individualización, pero nosotros, esa forma de sacar un programa, como puede ser de Power Building, también es para que sepáis, para que veáis todo esto reflejado en un caso práctico. Sería un caso práctico de una programación orientada a enfocar ambas cosas, a enfocar hipertrofia, a enfocar, mejorar tu fuerza en un programa de 12 semanas, al 100% nuestro estilo de trabajo, usando alguna serie avanzada. Entonces, realmente con el programa de Power Building, no solo es para que lo probéis vosotros, sino para que cojáis también cosas o veáis un poco cómo trabajamos. Que si alguno tenía duda, pues decir, invertir en un programa simplemente para observarlo, con esta oferta al 50%, pues también podéis plantearlo. Así que bueno, dejadnos las dudas que tengáis por aquí para poder resolver en los 5 minutos que quedan aproximadamente. Y vamos con algunas de las dudas también que nos habéis dejado anteriormente. Y es, ¿qué porcentaje del volumen total debe ocupar los básicos en cada bloque? Y bueno, más o menos esto lo hemos ido respondiendo a lo largo del directo. Y es que el básico como tal de competición solo se lo vamos a trabajar normalmente cuando estamos en un bloque o de volumen, o de picking o tapering, y que después en el resto vamos a trabajar variantes. Pero si considerásemos el primer ejercicio de cada día o primer variante básica de la sentadilla, press banca, peso muerto, que lo metemos al principio normalmente de la semana, vamos jugando con las diferentes variantes y demás, no representa un volumen tan grande como la mayoría de personas creen, que nos dedicamos solo a hacer los básicos. Y este volumen sí que representa casi la totalidad en el bloque concreto de volumen. En el picking incluso se reduce, ¿vale? Porque también tenemos que trabajar más compensaciones para no lesionarnos, pero ya os digo, sobre todo en el bloque de volumen es cuando más tiempo va a ocuparnos. En el resto va a ser bastante menos de lo que creemos y vamos a darle mucha importancia a las diferentes variantes y diferentes básicos. Creo que con Eneco lo comentaba y a lo mejor en un bloque de volumen puede ser el 80%, ¿vale? Y en el resto, pues a lo mejor se puede ir a un 40%. Una pregunta que hacía aquí en el chat Rubén de Paz, nuestro compañero Power de competición, nos pregunta que cómo progresaríamos semana a semana en un ejercicio como la banca si el material que tienen en estos momentos, los saltos de peso que le obligan a dar demasiado alto. Pues a lo mejor solo tienen discos de 10 y le obliga un salto de 20 metros. Aquí vamos a ir soltando algunas estrategias que nosotros usamos. La más básica sería aumentar repeticiones. Hacer una progresión muy simple, muy lineal, por ejemplo, 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, subes peso y reinicia otra vez. Esto sería muy básico. ¿Qué cosas más avanzadas meteríamos? Pues, por ejemplo, lo que Juan llama el volumen invisible, que sería meter mucho volumen en lo que sería el calentamiento, escuela rusa, de Sheiko, metemos mucho volumen en el calentamiento, esto va a hacer que lleguemos con más fatiga al trabajo efectivo, pero que el volumen total sea mayor. Esto nos va a permitir, con un carácter de esfuerzo más bajo, meter un volumen, eso, llamado invisible, que nos permite progresar. Luego quitas más volumen y va a llegar más fresco a ese trabajo efectivo. Otra forma sería la densidad, jugar con la densidad del entrenamiento. Reducimos tiempos bajo tensión, vamos reduciendo tiempo bajo tensión, manteniendo series, repeticiones y kilos. Cuando ya hemos bajado lo suficiente el tiempo de descanso, aumentamos tiempo de descanso y aumentamos carga. Sería otra forma de jugar con la densidad, con los tiempos de descanso. Exactamente. Otra de las formas también es meter más volumen, ¿vale? Pero usando cluster, que es una herramienta que también estamos usando mucho y sobre todo que me encanta, lo he dicho varias veces con las chicas. Entonces, si hemos llegado a un RPE, por ejemplo, 9 o un RIR 1 2 en lo que habíamos programado, que fuese una top set, un 1x8 en la banca y un 3x8 después, pues a lo mejor lo que hago es mantener esa misma estructura de volumen, 1x8 y ese 3x8, y lo divido en clústeres de 4 repeticiones más 4 repeticiones con 15-20 segundos de descanso. Por lo cual, puedo seguir haciendo una sobrecarga de un salto más grande, ¿vale? Y voy a depender si lo necesito a lo mejor hacer de 2 en 2 repeticiones o de 4 en 4. Con lo cual, metiendo clústeres, puedo seguir haciendo esa sobrecarga progresiva, ya sea aumentando repeticiones o aumentando kilos, ¿vale? Por lo cual, es otra estrategia también interesante que podemos aplicar en estos momentos. Y, por último, también, que todo el mundo tenemos y disponemos normalmente ahora, son gomas. Con lo cual, el aplicar y añadir gomas de diferentes resistencias y variación también es otra forma de seguir progresando.
¿vale? Con lo cual, si he conseguido llegar a un 1x8 durante 2-3 semanas y ahora me quiero seguir enfatizando, ya no puedo meter más carga o no puedo hacer un salto tan grande y quiero seguir en el bloque de hipertrofia, pues hago otras 2-3 semanas, pero con la goma añadida. Con lo cual va a ser mucho más fácil que pueda seguir llegando a ese mismo RPE o ese mismo esfuerzo, ¿vale? Y seguir haciendo una sobrecarga. Vamos a cortar, que creo que se corta. Sí. Ya sabéis, si os ha gustado este directo, queréis que hagamos más de hipertrofia, teníamos pensado hacer con Carlos Solá. Si os interesa, decírnoslo por privado, que veamos el feedback y lo sacamos con Carlos.